En esta hora vamos delante de tu presencia, Señor. Agradecido, Dios, que tú nos das la oportunidad de venir un día más a tu casa de oración, con el propósito de adorarte, con el propósito de buscar en tu palabra, Dios, la enseñanza que tú has puesto en ella, Señor. Dios mío, tú conoces nuestro corazón, nuestras debilidades y necesidades espirituales. Las ponemos en tus manos, Señor, y permita que este tiempo, Señor, tú trates con cada uno de nosotros y que cada uno salgamos acá edificados a partir de tu palabra, Señor. Bendice este tiempo, ayúdanos a entrar en comunión contigo y que nada estorbe, a que podamos estar este tiempo, Señor, conectados a ti, Dios, y que nada estorbe para que tu palabra haga la obra en nuestra vida. Señor, gracias por todo, te pedimos que tú seas propicio con cada uno de nosotros, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo estamos pidiendo. Amén. Bueno, hermanos, habíamos empezado la clase pasada, el capítulo 9 del libre albedrío. Habíamos estado viendo el primer párrafo, que Dios ha dotado a la voluntad del hombre una libertad natural y el poder para actuar. Habíamos visto un grupo de cosas que tenían que ver con este aspecto de esa libertad que le da Dios al hombre. Incluso habíamos visto que aunque hay personas que moralmente a los ojos del hombre, podemos decir, son personas que son disciplinadas, correctas, bueno, es bajo la gracia común que son menos malos que el resto de las personas, pero solo por la obra del Espíritu Santo es que nosotros podemos tener un nacimiento nuevo y podemos tener una disposición para buscar las cosas que tienen que ver con Dios. Solo con la ayuda del Señor es que podemos acceder a sus caminos, que podemos acercarnos a Él con una actitud diferente a la que nacemos naturalmente todos los seres humanos después de la caída del hombre. Miren, como ven acá está puesto del párrafo 2 al 5. Hermanos, están muy estrechamente vinculados un párrafo con otro. Por tanto, especificar cada clase con un párrafo sería demasiado corto, y como hay una relación tan estrecha entre el contenido de uno y el otro, los vamos a ver, vamos a avanzar hasta donde nos permita el tiempo, y en la próxima clase continuamos, pero cuando le vamos a dar lectura a todos para que ustedes vean, lo único que hace es diferenciar las diferentes etapas en las que el ser humano puede estar expuesto a las diferentes tentaciones, y cómo el Espíritu Santo, cuando nos alcanza, empieza a obrar y nos hace diferente ante los ojos de Dios. Vamos a empezar entonces con la lectura del párrafo 2. Dice: el hombre en su estado de inocencia, es decir, Adán y Eva, tenía la libertad y el poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios. Bueno, recuerde que habíamos dicho que Dios hizo al hombre santo, perfecto, con una disposición y capacitado para que pudiera vivir en comunión con el Señor. Pero esa capacidad de obedecer, de ser inocente, era vulnerable, y por tanto cuando se puso a la prueba, cayó o falló. Sí, fíjense que aquí, como dice, podía caer de dicho estado. Es decir, ese fue el estado inicial en que Dios hizo al hombre, perfecto, no le faltaba nada para que pudiera tener una relación con el hombre, pero que le dio esa capacidad de decidir, le dio esa capacidad de tomar decisiones, y cuando los expuso a las tentaciones, bueno, cayó. Ahora el tercer párrafo nos trata al hombre después de la caída. Dice: el hombre, por su caída en su estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Es decir, hay una gran diferencia en ese estado inicial del hombre cuando Dios lo creó, y después los que nacimos después de la caída del hombre, en la cual hemos perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien, es decir, la Biblia nos enseña que el hombre es
por naturaleza pecaminoso, enemigo de Dios. Por eso acá la confesión dice, por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en sus pecados, esclavo también de esos pecados, no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Fíjense algo importante. No es solamente que no podemos convertirnos a Dios, no podemos buscar, no entendemos las cosas que tienen que ver con el Señor. Tampoco nos podemos preparar para eso. Solo cuando somos llamados por el Señor a sus caminos y que el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas, es que nosotros estamos aptos para empezar ese camino de regeneración y acercarnos a esa imagen perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos cuán lejos estamos, pero el único camino para llegar a Él es que el Espíritu Santo nos reargulla, que nos regenere y que podamos ir cambiando y dejando atrás el viejo hombre. El párrafo 4 dice, cuando Dios convierte, es decir, primero está hablando en el 2 de cuando el hombre fue inicialmente creado en un estado de inocencia. El párrafo 3 trata después de la caída, cuál fue el estado pecaminoso, esa incapacidad que tiene el hombre. Ahora el 4 dice, cuando Dios convierte a un pecador, es decir, ya te alcanza Dios con su elección y empieza el Espíritu Santo a orar. Dice, cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. En pocas palabras, este cuarto párrafo nos está diciendo, después que nosotros somos alcanzados por la gracia del Señor, que el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros, no es que ayer éramos uno y mañana vamos a ser otro. Esa regeneración es paulatina y todavía van a haber rezagos de ese viejo hombre, esa vieja mujer que habita en el cuerpo humano y que todavía aún nosotros sabiendo las cosas que son buenas, incluso sabiendo los mandamientos del Señor, todavía hay cosas que nos dicen, oye, pero a mí me gusta la música, a mí me gusta la fiesta, a mí me gusta. Es decir, cuántas cosas que la Biblia nos enseña que no son buenas, que no es lo correcto que debe seguir un ser humano que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, todavía ese rezago sigue pesando en nuestras vidas. Es más o menos lo que nos está diciendo este párrafo 4. Y fíjense cómo termina este capítulo en su párrafo 5. Dice, esta voluntad del hombre es hecha perfecta, inmutablemente, libre para querer solo el bien únicamente. Es decir, ¿cuándo vamos a llegar a ese estado que el pasado nuestro lo aborrecemos y queremos todo lo que tenga que ver con el Señor? Únicamente en el estado de la gloria. Es decir, ahí va a ser la única etapa donde el ser humano, lo bueno que nos enseña la Biblia, lo vamos a querer de verdad y vamos a aborrecer todo lo malo. Porque aún en nuestro estado de regeneración, fíjense, digo, de regeneración, porque todavía no podemos decir que Dios ha terminado la obra en nosotros, aún esas cosas que la Biblia nos enseña que no son buenas, todavía a nosotros nos sigue en esa lucha espiritual de decir, oiga, pero es bueno, el diablo sigue conspirando contra nuestro deseo de acercarnos al Señor y a sus mandamientos, porque nos sigue dando vueltas en la mente, en nuestro corazón, cosas del pasado que, aunque sabemos que son malas, aún en nuestro estado, todavía esa doble existencia espiritual y carnal que tenemos nos sigue siendo piedra de tropiezo muchas veces para que nosotros tengamos una comunión perfecta con el Señor. Vamos entonces a empezar a ver algunas cosas que tienen que ver con este mundo. Incluso vamos a ver algo que lo debíamos haber visto en la clase pasada, porque hay 3 posiciones sobre el libre albedrío. Vamos a empezar con eso. Eso lo debíamos haber visto en la clase pasada. Realmente no lo tuve en cuenta. Hay un documento que el pastor nos
brindó para prepararnos para este tipo de enseñanza, y realmente esa parte le pasé por encima y no, la semana pasada tuve un problema tremendo con la computadora y casi que fue de madrugada, de sábado para domingo, que pude preparar toda la clase, porque finalmente la computadora estaba conspirando con el diablo para hacerme difícil la preparación de la clase. Y realmente este tema no lo presenté en la clase pasada, pero como está directamente relacionado con el tema, lo vamos a ver hoy. Miren, hay tres opiniones generales acerca del libre albedrío. La tercera es la que defiende la confesión de fe. Pero no obstante eso, yo creo que es interesante porque cualquiera que la lea al principio pudiera tener determinado tipo de dudas si es lo correcto o no. Hay una posición que la defiende un grupo de teólogos que dice, es decir, todo sobre el libre albedrío, esa libertad que tiene el hombre de tomar decisiones, de esa capacidad que el hombre tiene gracias a que Dios la puso en nosotros, de determinar ante determinadas situaciones hacer una cosa o lo otro. Sabemos que esa capacidad de optar, de buscar a Dios, no está en el hombre. Sin embargo, Dios nos hizo como agentes libres, nos dio esa capacidad. Miren lo que defienden este grupo de teólogos. Dice, considera que las acciones de los hombres como determinadas directamente por las oportunidades y circunstancias. Si usted ante determinadas circunstancias y oportunidades decide de una manera, según lo que ellos defienden, y por supuesto que estas oportunidades y circunstancias son externas, bajo la ley de la necesidad que gobierna los movimientos de todos los agentes materiales. En pocas palabras, porque está un poquito complejo la manera, yo creo que son psicólogos las personas que elaboraron este documento que me está sirviendo de base para prepararme, y a veces de verdad que se me hace difícil poderlo traducir, pero en pocas palabras, ¿cómo podemos demostrar que esta posición no es correcta? Según esto, por ejemplo, usted agarra una botella de agua, la mete en un congelador, la pone en la candela o la pone en determinadas condiciones, aunque sean diferentes, ella siempre va a mantener su estado. Puede cambiar la forma, pero su estado. Ahora, el hombre es diferente, ante determinadas condiciones puede variar. Incluso usted agarra un grupo de personas y los expone a las mismas condiciones y no todos van a actuar de manera igual. Algunos harán lo correcto y los otros lo incorrecto, pero lo que desecha esta teoría es que dice que esas circunstancias son determinantes. Si fuera determinante, cuando usted expone a un grupo de personas a las mismas condiciones, todos actuarían de la misma manera. Por eso podemos decir, esa posición es incorrecta, no está sustentada por ningún argumento sólido. La segunda posición que se identifica con los arminianos, algunos y algunos otros teólogos también defienden esta posición, que consideran que la voluntad humana, es decir, la facultad de volición, que es la capacidad de querer y decidir, consideran en abstracto como poseyendo una capacidad misteriosa de determinarse por sí misma, independientemente de todos los juicios, de la inteligencia y de los afectos del corazón y del estado completo del hombre al momento en que se decide. En pocas palabras, tampoco es una posición que se identifica con lo que defiende la confesión de fe, porque acá es como que está negando que usted puede actuar de la misma manera cuando usted está molesto, cuando está feliz o cuando está con sus necesidades satisfechas. Sí, aquí está un poco que negando esa posibilidad que tiene el hombre de ser influenciado por esas cosas que son de manera externa al alma, pero que tienen una determinación directa a su estado de ánimo. Y por supuesto, cuando usted está molesto, no es un buen momento para que alguien le pida un consejo o para que usted actúe de manera rápida, porque casi siempre nos equivocamos cuando tomamos esas decisiones, cuando estamos influenciados negativamente por nuestros estados de ánimo. Acá le explico decir las cuatro razones por las cuales esta posición primera no es la correcta. Bueno, la conciencia universal de los seres humanos indica que tenemos capacidad de decidir nuestras acciones libremente, independiente
de las influencias externas. De hecho, usted pone a las mismas personas, a las mismas condiciones y no todos actúan igual, lo cual no sustenta al criterio que defienden esta posición, a diferencia de los objetos materiales que siempre actúan igual bajo las mismas condiciones. Las personas pueden actuar de diferentes maneras en circunstancias idénticas, es lo que le estaba explicando. El ser humano se reconoce responsable ante su conciencia y ante Dios, lo que implica que su voluntad no está determinada por factores externos. ¿Está influida? Sí, pero no está determinada. Usted no siempre actúa de la misma manera condicionada por los factores externos. Esta responsabilidad moral no existiera si nuestras acciones fueran exclusivamente producto de condiciones externas y no de nuestra libre decisión. Esto es lo que defiende, la posición que defiende la confesión de fe y por supuesto a donde nos vamos a concentrar. Las otras se las mencioné como de manera informativa, de que existen otros teólogos que tienen otra posición, pero esto es lo que defiende la confesión de fe, que el alma humana, incluyendo los instintos, las ideas, los juicios, efectos y tendencias de esta, tiene la facultad de decidirse por sí misma. Esto es que el alma decide en cada caso según le place y conforme a sus apreciaciones del hecho. Hermano, esto no niega la supremacía, la soberanía de Dios, que aún los pecadores no pueden escapar de los planes perfectos del Señor. Pero aún estando bajo esa soberanía y que nadie puede escapar a los planes y propósitos del Señor, el Señor nos dio una capacidad de decidir, pero que sí tiene una relación directa. Es decir, usted no puede esperar que una persona que tenga un nivel elevado de inteligencia, de formación, piense y actúe de la misma manera de alguien que no tiene la misma preparación. Por tanto, acá, fíjese cómo la confesión de fe dice que el alma humana, incluyendo los instintos, las ideas, juicio, el juicio que usted puede emitir acerca de algo no va a ser igual al que emite otra persona, porque tienen diferentes formaciones, diferentes conocimientos de las cosas, y por tanto va a estar determinando en esos juicios y efectos y tendencias de esta. Tiene la facultad de decidirse por sí misma. Si usted tiene esa capacidad para tomar decisiones, a veces nos equivocamos y otras veces aceptamos, y muchas veces nuestro mayor fracaso es porque no lo ponemos en manos del Señor y no pedimos que el Señor nos guíe a la hora de tomar decisiones. Por tanto, nos dejamos guiar por nuestras apreciaciones y muchas veces nos equivocamos por eso. Y dice que el alma decide en cada caso según le place, porque usted siempre obra, usted sabe, dice, voy a tomarme una botella de ron. Yo sé que es malo para el cuerpo, yo sé que la palabra dice, pero oiga, a mí me gusta. Entonces usted está orando conforme a su placer, aunque conozca que sabe que no es bueno para la salud, que hay, la palabra nos enseña que no debe de embriagarte con vino. Es decir, usted sabe lo que es bueno o malo con relación a la decisión que está tomando, pero aún así, como dice en el párrafo 4, que aunque Dios convierte al pecador y lo traslada al estado de gracia, todavía sigue pesando en nosotros ese rezago que muchas veces nos lleva a hacer las cosas que nosotros sabemos que no son correctas, pero que aún así nuestras decisiones están guiadas por nuestras conveniencias, por nuestros placeres carnales, y que nos evita estar haciendo la voluntad del Señor. Dice, aunque sabemos que en teoría podríamos haber elegido algo diferente en cada decisión, también sentimos que lo que escogimos respondió de todo lo que pensamos, sentimos y queríamos en ese momento. Incluso a veces tomamos decisiones o actuamos de alguna manera que después nos arrepentimos, dijimos algo que no sentíamos incluso, pero se dejó arrastrar por las emociones de ese momento, por lo que usted en ese momento era más importante, aunque sea no fuera correcto. Hay algo que tiene un peso tremendo en ese momento y que lo evite y que lo arrastra a que usted cometa error.
Dice, la persona elige libremente lo que realmente desea elegir. El hombre escoge libremente lo que quiere escoger. Si escogiera de otro modo, no sería libre. Sí, no sería, lo que sería un robot. Y Dios no creó robots, Dios creó hombres. Si decidiera de otra manera, iría contra su propia libertad. Es decir, si no escogiera conforme a sus deseos, conforme a sus apreciaciones, no sería realmente libertad. En el fondo, el deseo nace de cómo está nuestra mente y nuestros sentimientos cuando tomamos la decisión. Por eso, oiga, cuando usted vaya a tomar decisiones importantes, tómese su tiempo, póngalo en manos de Dios. No cuente hasta 3, hasta 10 si es necesario, pero cuando usted está en un momento crítico, no es un buen momento de tomar decisiones a no ser que sea estrictamente necesaria, porque bueno, hay veces que las decisiones no, espérate, no, quítate que viene un carro y te va a arrollar, no, espérate, déjame pensar. No, hay decisiones que usted las tiene que tomar inmediatamente, pero todas esas decisiones que usted sabe que tiene la posibilidad de someterlas a Dios, de ponerlas en pausa y usted meditar sobre lo que es correcto o no, hágalo, hermano, porque siempre lo va a llevar a tomar mejores decisiones que cuando lo hacemos de manera precipitada. En resumen, la verdadera libertad es elegir de acuerdo con lo que uno piensa y desea. Esa es la condición de agentes libres que el Señor nos puso. Si la voluntad decide, al margen de todo eso, es como un poder ciego que hace que la persona pierda el control. Y vivir así es una forma de esclavitud interna y no de libertad. Si el ser humano pudiera actuar sin que importe sus pensamientos, sentimientos, su forma de ser, sus acciones serían completamente al azar. Incluso ni Dios podría gobernar sobre nosotros porque seríamos tan impredecibles que, y como dice la Biblia, Dios conoce, escudriña nuestro corazón y antes que nosotros actuemos, ya Él sabe lo que nosotros vamos a hacer porque sencillamente Él sabe que vamos a orar conforme a nuestros sentimientos, a nuestra forma de ser, a nuestros hábitos, incluso. Bueno, ya sí vamos a entrar en el contenido, es decir, les decía estas cosas, 3 posiciones acerca del libre albedrío, lo habíamos haber visto en la clase pasada para iniciar este tema, pero bueno, nunca es tarde, estamos en el mismo capítulo todavía, pero hoy vamos a empezar ya en este capítulo que les decía que los vamos a estar mezclando unos con otros ahí por la interrelación estrecha que tienen. Lo habíamos visto, el primero tiene que ver el hombre en su inocencia, el hombre después de la caída, el hombre cuando es alcanzado por la gracia del Señor y nos empieza a regenerar. Y el 5, que es el último, que únicamente nosotros vamos a sentir ese placer, ese deseo de hacer libremente lo que tiene que ver con el Señor y únicamente las cosas que pueden calificarse ante los ojos de Dios como buenas, solamente lo vamos a hacer en estado de gloria. Eso es lo que trata el contenido de estos párrafos, pero bueno, generalmente los vimos así. Ahora vamos a entrar en detalle. Acá, en resumen, eso es lo que trata el párrafo 2. Dice, el hombre en su estado original tenía libertad y poder para querer y hacer lo bueno. Ese era Adán y Eva. Allí Dios le puso todo lo que le hacía falta para vivir en esa comunión perfecta, de querer hacer lo bueno. Lo que tenían esa posibilidad, esa capacidad de tomar decisiones, era vulnerable esa estabilidad emocional, pudiéramos decirlo, esa obediencia a Dios, y fallaron. Dice, por esta libertad era inestable y podía perderla cayendo en pecado. Eso fue lo que pasó realmente. El tercer párrafo dice, después de la caída el hombre perdió toda capacidad de buscar el bien espiritual. Es decir, nos incapacitó el pecado para buscar el bien espiritual que lleva a la salvación. Está muerto en sus pecados, se opone al bien y no puede convertirse ni prepararse. Fíjense cómo nos dice bien. No podemos convertirnos por nosotras, por nuestras propias fuerzas, por nuestras acciones, por nuestras capacidades humanas. No lo podemos hacer. Pero ni siquiera podemos prepararnos para entrar en ese proceso. Es decir, estamos inhabilitados totalmente espiritualmente para buscar el bien, para buscar los caminos del Señor.
después de la caída. El párrafo 4 dice, cuando Dios convierte el pecador, lo libra de la esclavitud del pecado y le da la capacidad de querer. Fíjense, ahí ya nos alcanza la gracia de Dios. Dios nos escoge, empieza a orar en nosotros a través del Espíritu Santo, pero aún, dice, sin embargo, como todavía queda corrupción en él, no nos hemos limpiado totalmente de ese rezago del hombre pasado, no siempre desea solo bueno, sino que también lucha con lo malo. Bueno, por ahí al final de la clase quizá lo veamos para otro, si no nos da tiempo lo vemos. Vamos a ver el texto de Pablo que retrata ese deseo, esa guerra espiritual que hay en nuestro interior de entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto e incorrecto, en lo que queremos y lo que sabemos que no es bueno. Entonces, un poquito más adelante lo vamos a ver. Dice, el libre albedrío será perfecto, inmutable, ese es el párrafo 5, para querer solo lo bueno únicamente cuando el hombre esté en el estado de gloria en la presencia de Dios. Únicamente ahí es cuando nosotros todo lo bueno lo vamos a desear y vamos a aborrecer todo lo que tiene que ver con lo que no es de Dios. Si se fija, estos párrafos del 2 al 5, lo que están tratando es, esta sesión sienta y compara principalmente las varias condiciones que caracterizan el libre albedrío del hombre en los diferentes estados de este, es decir, cuando estaba en su estado de inocencia, después de la caída, cuando es regenerado y cuando estemos en la presencia del Señor. En sentido general, esto es lo que tratan estos párrafos. En todos estos estados el hombre es inmutablemente libre. ¿Qué queremos decir con eso? Que en todos esos estados siempre el hombre, en su estado de inocencia, cuando cayó, cuando es regenerado, tiene esa posibilidad de tomar decisiones, de tener esa capacidad de elegir y a no ser a Dios. Pero bueno, entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto e incorrecto, en lo que es a la mente, es decir, ante la moral, entre los ojos humanos, podemos escoger entre lo bueno y lo malo. Sabemos que realmente somos algunos menos malos, o algunas personas son menos malos, gracias a esa gracia común que el Señor los alcanza, pero bueno, aún así no podemos en ningún caso tener ninguna preferencia, no podemos estar identificados con nada que tenga que ver con los caminos de Dios. En todos estos estados el hombre es inmutablemente libre y tiene esa capacidad responsable. Claro que es responsable porque nadie le obliga a que tome decisiones. De su alma nace el deseo de hacer algo, él lo hace, por tanto es responsable. Escogiendo o rehusando en cada caso lo que prefiere, por tanto es responsable él porque nadie le está imponiendo que tome decisión según sus apreciaciones de todo. La persona desea según sus hábitos, tendencias y carácter, por supuesto. Por eso es que decíamos que esa primera posición de esos teólogos que defienden que los aspectos externos tienen una influencia directa en la manera que las personas se comportan o toman decisiones. Aunque tiene una influencia, no podemos negar que los factores externos tienen una influencia, no determinan en que las personas actúen de una manera unánime. Si fuera así, o todas las personas fueran malas, o todas las personas fueran buenas en un país expuesto a las mismas condiciones, a los mismos, al mismo régimen político, social, etc. Es decir, las personas desean según sus hábitos, tendencias y carácter, por supuesto. Las personas que son agresivas, que son volátiles, que la ira los domina, no actúan de igual manera que una persona que sea pausada, que sea una persona sensata. ¿Es responsable de sus deseos? Claro que sí. Nadie nos obliga a tomar determinadas decisiones que tomamos. Hay otras que sí, las leyes nos obligan a cumplir determinadas cosas, pero hay otras que salen de su determinación personal. Y por supuesto que usted es responsable porque nacen de su propia naturaleza. Si su carácter es malo, es como nos enseña la Biblia, cada árbol produce, podemos identificar a las personas por su fruto, como nos enseña la Biblia. Si su carácter es malo, sus acciones también serán malas. Y si su carácter es santo, sí, santo en el sentido de que usted trata de ser una persona correcta y sobre todo aquellos que han sido alcanzados
por la gracia del Señor y que la obra del Espíritu Santo empieza a rendir fruto, sus acciones serán buenas. Pero todo va a depender de que el Señor haga la obra en nosotros. Cuando decimos que el hombre es un agente libre, ¿qué queremos significar? Porque pudiera, ya hemos tratado de decir, es libre para tomar decisiones, pero no para escoger a Dios. Que tiene la facultad, ¿qué quiere decir que sea libre, que un agente libre que tiene la facultad de producir sus acciones, que se mueve a sí mismo y no es movido simplemente por lo que está fuera de él? Es decir, si dijéramos, ¿qué determinó que Adán y Eva fallaran? Alguien, la serpiente agarró un machete, una pistola, un arco, que en aquel tiempo no había pistola, pero nadie le puso es decir, nadie lo obligó a que tomaran decisiones, nació de sí mismo, ellos se movieron hacia el pecado, se movieron hacia lo incorrecto sin que lo obligara a nadie, es decir, nació de ellos. Por eso ahí hay una capacidad de decidir, de tomar decisiones. También podemos decir que somos agentes libres porque siempre se decide hacer lo que según las apreciaciones presentadas por su inteligencia en un caso y momento dado desea. Si usted en este momento decidió hacer algo porque usted deseaba eso, porque usted de acuerdo a su apreciación, a su inteligencia dijo, esto es lo que me conviene. Quizás puede ser correcto o no, ok, pero eso fue lo que decidió usted de acuerdo a ese momento en que su apreciación de la situación y de acuerdo a su inteligencia, su capacidad para poder analizar la situación y que lo pueda llevar a tomar una decisión, en ese momento usted tuvo esa capacidad para tomar esa determinación conforme a esa situación y conforme a sus sensaciones, a su apreciación, a su inteligencia, por supuesto, la preparación, la capacidad que tiene cada persona de poder asimilar el medio que lo rodea, es una cosa importante que puede diferenciar que una persona ante una situación tome una decisión y otra persona ante esa misma situación tome otra decisión e interviene mucho un grupo de factores importantes, pero la formación, la preparación, el carácter de la persona tiene una fuerte influencia en que usted tome una decisión u otra. También puede decirse que somos agentes libres porque el hombre está dotado con una razón para distinguir entre lo falso y lo verdadero. Si a usted le pone algo enfrente, usted dice, le digo, esto es una botella de soda, usted sabe que es falso. O le digo, una botella de agua, usted tiene la capacidad para apreciar lo que es verdadero, con una conciencia moral para distinguir lo bueno de lo malo, a fin de que sus deseos y sus voliciones, que habíamos visto en la otra diapositiva, que es esa voluntad para querer y hacer que está en usted, sean racionales y justas. Si usted tiene esa capacidad para poder obrar conforme a esos factores. El hombre en su estado de inocencia. Bueno, eso es lo que nos dice el primer párrafo, en ese estado en que estaba Adán, que es perfecto, sin culpa, sin pecado. Adán en su estado de inocencia era libre y tenía inclinaciones santas. Por supuesto, Dios lo hizo santo. En ese momento, antes de fallar, él tenía todas esas rasgos en su personalidad, porque el Señor lo puso, aunque su carácter no estaba completamente afirmado. Esa posibilidad de fallar, de ser vulnerable, fue lo que hizo que él fallara. Podía obedecer, pero también caer en tentación. Es decir, tenía esa capacidad de obedecer o no obedecer. Incluso ya había una advertencia del Señor. Es decir, él le dijo, Señor, no coma de esto, pero si come te va a pasar aquello. Es decir, había una advertencia completa. Es decir, no lo debes hacer, es decir, una orden con advertencia. Pero si falla, te va a pasar esto. Por tanto, no faltaba nada en la información que recibió Adán. Él decidió, aún conociéndola, hacer su voluntad, obrar conforme a su apreciación y no conforme a la orden que le había dado el Señor. Él podía obedecer, pero también caer en tentación por influencias externas, que fue lo que pasó, o deseos naturales que en sí mismos no eran malos. Es decir, quizás usted dice, ¿querer comerse una fruta es malo? No, no es malo.
Lo que pasa es que esa fruta no era cualquier fruta y había una advertencia del Señor de que no lo debía hacer y que había consecuencias si violaba ese mandato. Como no hemos vivido este estado, es decir, solo lo vivió Adán, solo podemos imaginarnos cómo era de manera limitada. Es decir, ¿cómo era Adán en ese estado? Bueno, lo que nos enseña la Biblia, lo que podemos interpretar de lo que nos dice, es lo que podemos suponer que era ese estado inicial. Del que podemos hablar es del estado caído en que estamos todos, que ahí sí podemos hacer cátedra en hablar de cómo nosotros no somos conforme a la voluntad de Dios y cómo somos enemigos de Dios por estar envueltos en el pecado. Vemos esta última diapositiva, hermano. Está muy interesante el tema. Dice, en cuanto al estado actual, es decir, en el estado que estamos todos nosotros después de la caída, el hombre sigue siendo un agente libre. Claro que sí, podemos tomar decisiones, excepto escoger a Dios, que actúa según el deseo predominante. Es decir, la misma línea de pensamiento. Actuamos conforme a nuestro carácter, a nuestras sensaciones, a nuestras emociones, a nuestra formación profesional. Hay muchísimos factores que siguen determinando que nosotros tengamos esa capacidad, que sigamos contando con esa posibilidad de tomar decisiones. Aún tiene capacidad para cumplir muchas obligaciones naturales hacia otros. Es decir, muchos podemos cumplir las leyes humanas que tienen que ver ya con su trabajo o con las leyes desde el punto de vista social. Es decir, usted tiene la obligación de atender a determinado trabajo y usted lo hace. Es decir, podemos tener esa capacidad para cumplir o no, porque hay muchos que aunque saben que las leyes existen, que existen regulaciones, no las cumplen. Por tanto, reafirma esa capacidad del hombre caído de tomar decisiones, de ser un agente libre. Por la caída su alma está moralmente corrompida, muerta espiritualmente. Su entendimiento es ciego a lo espiritual y sus efectos son perversos. Por eso está incapacitado y opuesto a todo el bien e inclinado al mal. Hermano, vamos a dejarlo hasta ahí. Ya se nos acabó el tiempo, pero el tema continúa en la próxima clase sobre esta línea. Es decir, todavía nos falta ver algunas cosas del hombre pecador. Después vamos a ver cuando el hombre es regenerado, cómo aún somos menos malos que en el pasado, pero aún ese arrastre del viejo hombre, esa vieja mujer, sigue todavía aflorando en nuestras vidas y cómo todavía sigue siendo piedra de tropiezo para que nosotros podamos vivir estas cosas que conocemos que son buenas, que son correctas. Todavía nosotros la vemos, la palabra me enseña eso, pero oye, como me gusta. Hay personas que han abandonado el alcohol, que han abandonado los caminos de la droga, determinados de otros vicios, pero aún abandonándolo, aún siguen pensando en su mente, oiga, pero yo lo disfrutaba y era bueno para mí en ese momento, aunque moralmente y de acuerdo a la palabra no son correctos. Es decir, todavía ese rezago del viejo hombre todavía sigue en nosotros, todavía a cada rato la ira se va por encima de nuestra vida pausada en Cristo. Por tanto, ese viejo hombre también sigue dando esa guerra espiritual en nosotros. Eso va a ser otra parte. Y lo último que vamos a ver es cuando estemos en el estado de la gloria, como si vamos a desear el bien. Bueno, hermano, terminamos con una oración. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por tu palabra, Señor. Ese manual de vida, ese libro tan vivo y eficaz que tú has puesto a nuestro servicio, Señor, y que todos los días aprendemos de él y nos damos cuenta cuán profunda fue tu sabiduría a revelarla para nosotros, Señor. Gracias, Señor. Bendice este tiempo, Dios mío. Permita que todo lo que hagamos sea para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús estamos orando.